Lecturas amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Bienvenida, querida gente. Hoy tendremos una selección de cuentos breves que espero sean de su agrado. Escuchemos. Cuentos. Plaza de la Bastilla, de Pablo Montoya. La plaza de repente se llenó de Apolos. El sol de junio les embadurnaba los cráneos rapados. Y ante el cielo escaso de nubes, los pectorales, los abdominales y los genitales se movían como lombrices sedientas de pantano. En el centro de la celebración, la columna de Julio asumía un emblemático continente de falo victorioso. Banderas con los colores del arco iris se extendían con tanta amplitud que París era un mecimiento continuo de astas furibundas. De todas partes arribaban los dioses milenarios. Ajenos a sus misiones belicosas, dejaban a un lado su séquito de horror, miedo y discordia, y venían a entregarse por unas horas a la danza. Fácil era distinguir entre la multitud a Aquiles y a Patroclo. De cascos y yelmos aligerados, saltaban con sus torsos desnudos cuando la música tecno alcanzaba el éxtasis. La música marcaba así el rumbo en la parada, como antes lo había hecho en las fragorosas conflagraciones. Tronaba repetitiva, similar a un grito revolucionario, diluido, sin embargo, en un «ah» masculino más propio de peluquerías y gimnasios que de barricadas y cuarteles. Era un temblor de bajo, percusión y voces plutónicas que taladraba el corazón de la hipófisis. Gritaba miniminalmente la vigencia irrebatible de Narciso entre nosotros. Y él hacía gestos de deseo frente a su imagen. El pudor por fin fue expulsado. Hecho astillas el temor. Se lamía el cuello con lengua escupitosa. Se besaba largamente, mientras su pelvis descubierta se restregaba a su buscada superficie. Y surgía un rey negro ataviado de glandes, y la esbelta mulata en cuyos labios ondeaba el rictus del mercenario. Un hombre cromañón dejaba ver su secreto hermafrodita como una estrambótica verdad. Y en otros, el antiguo hombre moral era una caricatura, y su mujer una ilusión grotesca. En un momento miré hacia arriba. El ángel de la Bastilla se elevó por los aires con una hermosa sonrisa dorada en los labios. Revoloteó feliz entre los brazos levantados. Luego fue cayendo con suavidad en uno de los tumultos. Y en sus plumas alborotadas había un no sé qué de Ícaro rescatado. En medio de la música quise mirar a Narciso. Le toqué el hombro y él giró. Era tan bello como un Adriano saqueado de filosofía. Su mirada me traspasó sin tocarme. ¿Tanta era mi transparencia acaso? ¿Tan grande el reflejo de su propia imagen en sus ojos que los míos no cabían? El canal del arsenal estaba más allá. Me alejé progresivamente. La parada fue deshaciéndose, hasta que su eco pareció un leve zumbido de abejorro. Me asomé por fin a las aguas y procuré, una vez más, mi arduo reconocimiento.
Museo, de Pablo Montoya. Objetos. Ellos hablan de mis días en París, patrimonio de lo sublime y lo grotesco. Un preservativo, una malla uterina, jeringas con sangre seca en las agujas, revistas pornográficas, un periódico igual a todos los periódicos, la pantalla, el teclado, un teléfono móvil pero mudo, una destripada lata de comida, dentríficos, desodorantes, perfumes, cremas, pastillas para dormir, pastillas para enflaquecer, pastillas de sodio, fetos en recipientes que recuerdan la letrina, una camisa de fuerza, un delantal de enfermero, los barrotes de una cárcel, un tarro con un líquido fosforescente que todo lo traspasa. También hay un arma. Tiene el tamaño de mi uña. Su voz es la máscara del silencio. El mecanismo simple. Con solo accionarlo, el museo se esfumaría y solo quedaría el olvido. Piazzolla, de Pablo Montoya. ¿En dónde buscar a los desaparecidos? ¿En cuál de las plazas de Buenos Aires podrían dar recado de su rastro? Bajo uno de los grandes gomeros habrán de decir alguna cosa. En el follaje de los palos borrachos tal vez se hable de una niña perdida. Y estará extraviada la búsqueda de quien va persiguiendo espectros tras las esquinas numerosas. Y más aún, en estas calles que son tan rectas como una pesadilla. O en esas tipas espléndidas que parecen como si un dios olvidadizo las hubiera acabado de pintar. Un bandoneón suena en algún lado, mientras camino por las orillas del cauce que tiene el color de los metales fundidos. El viento es tórrido. La humedad rememora las grandes selvas que rodean esta agua amnésica. Las notas del bandoneón, tan largas como el pavimento que he recorrido, se unen poco a poco a un violín y a un piano. Toda ciudad es una llaga, lo sé, y los aviones que cruzan el cielo buscan el río moribundo. A veces pasa. Liliana Aguilar, Argentina. Lo importante no era el monstruo que la acercaba, asfixiándola con sus múltiples brazos, ni el ardor en la piel ante el contacto viscoso y frío de sus ventosas. Tampoco sentir los chupones del pulpo mayor incrustado en su vulva, y menos sentir cómo era vaciada por dentro, como si sus líquidos internos hubieran significado el alma, un dios o algo así. Podría haber sido el sueño de la mujer de aquel pescador japonés. Podría ser que todo eso fuera demasiado monstruoso para alcanzar un sueño. Autopsia, de Sandro W. Centurión. El sujeto está desnudo. Es de estatura mediana, tez morena, complexión robusta, de entre 35 y 40 años. En la región torácica se observa una herida cortante de 5.2 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, producida probablemente por un objeto filoso, punzante, metálico y probablemente antiguo.
En la frente se observa un orificio entre las cejas de 7 centímetros de profundidad que atraviesa el cráneo y en cuyo fondo aún reside una bala de revólver calibre 38 que produjo el deceso del individuo. Se desconoce la identidad del sujeto. Por lo demás, el cadáver se encuentra en perfecto estado de conservación. El occiso fue hallado en la página 23, a unas líneas del final del capítulo 5. El basilisco, de María Belén Alemán. Es invierno en mi ciudad y parece que nada alterará mi rutina de este frío domingo. Mi heladera casi vacía me dice que me convendría almorzar afuera, pero los 5 grados me acobardan. Hay huevos y queso, además de un yogur vencido y un pedazo de tortilla de espinaca. Elijo los huevos y el queso. Un omelette es una buena opción. El primer huevo que rompo me sorprende sin su yema. En la gelatinosa clara se mueve algo así como una mínima víbora, una rara arañita. No me gusta nada su aspecto. Tendría que tirarlo, pero me hipnotiza su lento danzar en la acuosidad pegajosa. En un instante, la víborita se convierte en un horrible bicho semejante a una iguana, un camaleón, una lagartija con un enorme ojo sin párpado que me paraliza. Me doy cuenta de lo que ocurre demasiado tarde y no tengo un espejo a mi alcance para repeler su mirada. Desde entonces ando reptando paredes. Me escondo en los rincones, entre los escombros y observo con mi ojo ciclópeo. Cuando alguien me descubre, se persigna y huye espantado. No vaya a ser que mi desgracia lo alcance. Aunque no entiendo por qué, si dicen que todo es puro cuento, una leyenda, que no existo. Círculos. Alima, 48 años. Se cortó las venas de la mano izquierda en el baño al enterarse de que la policía vino a arrestarla. Aouatif, 38 años. Fue encontrada cosida a puñaladas en un jardín. En el puño derecho tenía un mechón de cabello largo y medio canoso. Del homicida, pensó el inspector. Sausán, 28 años. Y Harinas, 18 primaveras. Se dieron cita en el apartamento de esta para ellas también resolver el problema. Cada una vertió sigilosamente cianuro en la taza de la otra. Él, 68 años. Después de enterrar a las 4 mujeres, el esposo polígamo se sentía solo y necesitaba recasarse nuevamente. Cuento para matar un perro, de José Evelio Rosero. El cuento está por escribirse. Alguien dice que su autor viajó a un distante país, donde existe un filántropo que enseña a hablar con los perros. Se piensa también que no es posible matar un perro de un solo cuento, que se necesita una serie larga de cuentos breves para mellar poco a poco la naturaleza soterrada que caracteriza a cada perro. Se afirma de otra fuente que el autor ya domina el lenguaje perruno,
pero no da con el cuento preciso. En este momento, estudia la alternativa de un cuento trágico para matar al perro de tristeza o uno cómico para matarlo de la risa. Duda también en elegir un cuento cómico-trágico. Los dos sentimientos revueltos suelen ser un veneno fatal. De todos modos, la principal preocupación del autor consiste en dar con un cuento certero, que mate al perro sin que se dé cuenta. En todo esto, se le pasa la vida al autor y los perros, al verlo, caen muertos de la vergüenza. En las faldas de Lilimani, de Eliana Sosa Martínez. A veces tengo que salir de estas 4 paredes que me ahogan. Más bien, aquí, al otro extremo del centro de la ciudad, tenemos un hermoso paisaje para admirar. Miro el Lilimani y me vuelvo a asombrar de su grandeza, de su pico nevado. Está parado allí, como un dios mirando la vida de hombres y mujeres. Se preguntará por qué dejamos nuestras tierras para vivir en casuchas construidas con basura de los ricos, donde dormimos 10 en espacios que solo entran 2. Él no sabe de los granizos, de la tierra muerta, del hambre y la pobreza. Creímos que aquí sería diferente. Por eso nombramos a nuestro barrio Nuevo Potosí y nos encontramos con abusos, explotación, injusticias, discriminación y hasta muerte. Trabajamos de sol a sol y apenas ganamos para sobrevivir. Ojalá este Dios montaña nos escuchara y nos devolviera a tierras fértiles, llenas de papa, maíz, trigo, haba, queso fresco de las cabras y lana caliente de las llamas. Ese, para mí, sería el paraíso del que habla el pastor que cada mes nos pide diezmo. La amable Alicia, de Claudia Viviana Carrión Guzmán. Regalo de cumpleaños. Luego de haber perdido su reloj en el bosque y de que la amable Alicia le ayudara a buscarlo sin descanso, una gran amistad se había creado entre ellos. Por esta razón, cuando la dulce niña lo invitó a tomar el té de la tarde, el señor Conejo no se pudo negar, a pesar de sus múltiples ocupaciones. A las 5 en punto, llegó el conejo apurado como de costumbre. Sus ojos reflejaban la ansiedad del que debe marcharse pronto y no tiene tiempo que perder. No obstante, la pequeña Alicia se tomaba su tiempo. Ponía con delicadeza el mantel, acomodaba las tazas y preparaba la tetera. «Buenas tardes, querido amigo», saludó Alicia al conejo mientras le hacía una reverencia, y luego, con un tono un poco forzado, exclamó: «No te preocupes, todo será muy breve. Siéntate aquí y relájate un poco». Lo siguiente que se oyó en el bosque fue un golpe seco y un solitario tic-tac. Al día siguiente, en el cumpleaños del padre de Alicia, la pequeña niña le regaló un extraño reloj de bolsillo y un exquisito asado de conejo. La princesa y el sapo, de Jerónimo García Riaño, Armenia, Quindío. «Bésame, bésame, sin miedo», decía el sapo con sus ancas aferradas al bello rostro de la princesa. «No quiero, usted es horroroso, suélteme». Con sus suaves manos, la princesa tomaba el lomo gigante y verrugoso del sapo y lo jalaba. No podía liberar su cara.
¡Sapo, suéltame!, repetía. Después de una asquerosa lucha, la princesa, en un instante de lucidez, de esos que brotan en los momentos difíciles, sacó su lengua y lamió la barriga del sapo. ¡Cochina!, gritó el sapo, soltándole la cara. ¡Para que aprenda! ¡Sapo hijueputa!, respondió ella con otro grito, mientras sus orejas tomaron un color gris como de ratón. Permanencia, de María Elena Lorenzín. Se lo ve siempre sentado en el escalón de la vieja casa de la esquina, de edad indefinida, como si el propio tiempo se hubiera apropiado de él para permitirle seguir soñando. ¿Quién sabe cuántos desencantos caben en la orfandad de esa mirada? ¿Quién es este hombre? ¿Qué espera? ¿Desde cuándo? Su presencia demerita a todos los relojes. Y así termina una nueva emisión de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias para próximas lecturas en la caja de comentarios. Nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan feliz vida.